podía ver cómo el expresidente Leonel Reina Fernández, cómo él autorizaba a nivel de toda República unos militares que le dicen cuerpo de paz, que son de la capellanía, que tienen grande influencia, muy poderoso. Son unas personas muy grandes y muy fuertes, con grandes poderes. Dan miedo. Militares, cacos azules, cuerpo de paz. Rodeaba completamente toda la tierra república. Cómo se movían en los batalles, en los campos. Donde quiera que había una congregación, donde quiera que había una obra, una iglesia que pertenecía el Señor, que pertenecía el Señor de los ejércitos, que confesaban la fe del Señor, iban en todos los lugares, se metían en todos los lugares, buscando los pastores de esas congregaciones. Donde quiera estaban vigilando la iglesia, vigilando esas congregaciones que confiesan la fe de Cristo. Escuchen o dejen de escuchar. La influencia arropaba la tierra de la persecución por causa de la fe de Cristo. Pero no eran esas obras pequeñas, no eran esas iglesias pequeñas que estaban levantando, sino querían la congregación, esas congregaciones que ya están completamente grandes y conocidas. Pero esas iglesias, esas obras pequeñas, decía que tenía que unirse, o si no, iban a ser cerradas. Y en el altar, en cada uno de en esos altares de cada congregación, veía que estaban poniendo un cuadro de la Virgen de la Altagracia, que le dicen la patrona de la ciudad de Higüey. Veía en cada congregación, en las ciudades, que estaban poniendo esas imágenes. Eran congregaciones grandes, conocidas. Y en la primera congregación que pude ver que habían puesto esa imagen, fue en la congregación
de Mahanaí en Santo Domingo que pastorea el pastor Ezequiel Molina Rosario. Yo podía ver en esas congregaciones, en esos que pertenecen grandes concilios, cómo estaban poniendo ese cuadro, que era una imagen muy grande. Otro era más pequeño de tamaño. Y en la congregación del pastor Ezequiel Molina, pude ver cómo pusieron esa imagen, ese cuadro de la Virgen de la Altagracia. Y habían pastores que tenían sotanas y crucifijo. ¿Por qué? Porque son sacerdotes. Aleluya. Y veía que habían sotana y crucifijo. Vi esa iglesia, ese altar. Pude ver cómo seguían poniendo. Y la congregación el pastor que no obedecía, que obedecía esa ley, que obedecía lo que Leonel Fernández, el que no obedecía su mandato, era enviado a la cárcel o era decapitado o la congregación lo quemaban. Militares, Cuerpo de Paz, Caco Azul. Podía seguir viendo en esas congregaciones como la congregación de Berky Castillo. Podía ver cómo iban y ponían esa imagen ahí. Pero no podían hablar nada. Estaban todos callados. No rehusaban, no decían que no. Y veía que estaban, tanto las mujeres tenían ropa de obispa. Tenían esas ropas que se ponen la Madre Superiora con su crucifijo. Eran una vestimenta similar a estas. Veía la iglesia de Rudy Hidalgo en la congregación, en el altar, cómo ponían esa imagen. Veía la imagen de la Virgen de la Altagracia, la patrona. Veía esa sotana y esos crucifijos. Veía cómo se lo ponían. Aleluya. El poder de la sangre de la cruz. Esas iglesias grandes de renombres que tienen influencia en la tierra, ¿cómo cubrían todo eso? ¿Cómo podían entrar dentro de la iglesia sin que nadie lo detuviera, sin que nadie se parara y decía absolutamente nada? Podías seguir viendo cómo entraban en esas congregaciones. Veía Mahanaí, el pastor Ezequielito, cómo iban y ponían esa imagen en Asamblea de Dios, en la Romana. Podía ver cómo cubrían República Dominicana, en las Santa Rosas, en la iglesia de Abacalpio, cómo esas imágenes se lo ponían en el altar. Nadie protestaba, nadie decía nada. Y veía cómo en el altar había
Había sotana y crucifijo. Luego veía cómo se lo ponían. Veía cómo el líder de esa iglesia, el pastor, y junto con otras personas, que estaban junto con él, veía cómo se ponían esas sotanas y esos crucifijos. Escuchen o dejen de escuchar. Y veía cómo había en esas iglesias, estaban dando hostia, se movían. Las mujeres se vestían como esa ropa que se pone la madre superiora en la iglesia católica. Cómo se ponían y estaban dando hostia allí adentro. Y el Señor, con su misma voz que salía del firmamento, y en el espacio esa voz se escuchaba hacia abajo. Y era una voz muy firme, era una voz muy recto. Y hablaba el Señor de los ejércitos, Jehová, y decía: hostia lo que están dando dentro de las congregaciones. Hostia. Y veía cómo se movían. Veía monjas dentro de las iglesias pentecostales. Iglesias que tienen influencia en la tierra. Iglesias grandes. Veía cómo se movían esas mujeres. Veía cómo estaban vestidas. Muchas tenían ropa. Se cubrían esas ropas de monja. Yo veía sacerdotes. Veía esos pastores vestidos de sotana y crucifijo. Pastores pentecostales. Pastores que dicen que es de sana doctrina, entre comillas. Veía cómo se vestían con esa ropa de madre superiora. Y el Señor, con voz firme y recto: hostia lo que están dando, hostia. Y esa voz retumbaba, esa voz era firme. Una voz como, aleluya, de grandes truenos. Y veía cómo se movían, como el lugar ya le pertenecían. Allá en cada lugar, en cada ciudad, campo, batelle. Pero ellos, veía que ellos se abasaban en esas congregaciones que tienen influencia en la tierra. Casi no se entraban en esas obras pequeñas, sino lo que decían que tenían que unirse, o si no se le iban a cerrar. Escucha, iglesia, o dejen de escuchar. Aleluya. Veía en la ciudad de las Romanas, la iglesia Mahanaí, Asamblea de Dios, que pastorea, aleluya, Ezequielito. Veía cómo podían entrar y se movían con libertad en el altar. Veía cómo se movían esos sacerdotes, esas mujeres vestidas de monja, y aleluya, y dando hostia. Y veía cómo se movían con esos vituarios, aleluya, esas sotanas y esos crucifijos. Yo podía ver Ezequielito que tenía esa sotana y ese crucifijo. Aleluya. Y nadie se levantaba y protestaba nada. Y se movían allá adentro. Veía monjas que se movían allí adentro. Aleluya. En la Asamblea de Dios Central, donde era Abab Calpio, cómo se movían con libertad. Las monjas se movían con libertad allí adentro. Se movían en el altar.
Veía que estaban vestidos de sotana y crucifijo. Y la imagen lo pusieron en el altar. Aleluya. Aleluya. Y veía cómo cubrían esas iglesias de influencia. Esas iglesias ricas. Cómo se movían allí con tanta libertad. Y decían que esos lugares le pertenecen. Que le pertenecen porque han firmado acuerdo. Ay, que haya, aleluya, que haya acuerdo. Alabado sea Dios. Y que nadie podía levantarse y decir nada. Pero yo podía ver como unos siervos y una sierva, aleluya, salían del lugar, abandonaban el lugar, salían corriendo de allí. Porque veían que eran abominación lo que había allí en ese lugar. Y veía cómo abandonaban, aleluya, y la esposa y sus hijos salían. Aleluya, porque decían, dice el Señor, salir entre medio de, oh pueblo mío, y no sea compartícipe de su pecado. Y veía cómo salieron, aleluya, unas cuantas personas con su familia, abandonaron corriendo y salieron antes que también los juicios de Jehová, aleluya, pudieran estar ahí cuando los juicios de Jehová cayeran en esos lugares. Veía todos esos lugares que cubrían esas iglesias, la ciudad de la Romana. Aleluya. Pero la pequeña iglesia, la pequeña obras, ellos lo que decían que tenían que unirse. Aleluya. Y veía como pastores que han mantenido la doctrina santa, como, aleluya, negaban aceptar esa blasfemia en el altar del Señor de los ejércitos. Y podía ver cómo tenían tanque de gasolina en sus manos. Era un tanque grande. Yo podía ver a través de lo que estaba sucediendo en toda la tierra, República Dominicana y a través del mundo. Porque decían que no pueden compartir tanta fe. Que una sola fe que aquí deben de tener. Y esas pequeñas obras, esas pequeñas iglesias que no tenían esa influencia tan grande, que no eran conocidos por el mundo entero, que no estaban saliendo por las redes sociales, aleluya, que solamente eran, aleluya, eran conocidos por el Señor. Aleluya, allí mismo en la Romana, en la ciudad de Higüey, en diferentes lugares, en campo, en Batelle, veía cómo esos militares de cacos azules, cuerpo de paz, había muchos de ellos que tenían tanque de gasolina. Era una persecución que había entrado para República Dominicana contra la iglesia del Señor. Aleluya. Era una persecución masiva. Era grande. Era para eliminar completamente la iglesia. Pero los que se unían con ellos no le hacían nada porque le pertenecen. Escucho o dejé de escuchar. Y habían en la ciudad de la Romana unos pastores, eran muy poquitica, que rehusaban unirse, que rehusaban aceptar esa blasfemia en el altar de Jehová de los ejércitos. Y le decían, había un líder que estaba al frente, que caminaba con ese aleluya. Era un ejército enorme. Eran cantidades. No era un grupito de los militares de cuerpo de paz. Eran cantidades. Eran cantidades que se metían en todos los lugares. Parecían monstruos.
Se veía la maldad y el odio en contra de la iglesia del Señor. Estaban completamente influenciados con todos los poderes satánicos. Era un ejército. Alabado sea el Señor. Y le decían a esos pastores, porque iban lugares por lugares, que si no obedecían, si no cerraban la iglesia o que su fe, negaban a su fe y se unían a la religión de ellos, se unían a ese solo concilio que habían establecido, a la iglesia católica, que su fe tenía que estar junto, que tenían que basarse a ello, si no le iban a quemar la iglesia, o si no iban a ser decapitados, echados a la cárcel. Escuchen. Y esos pastores se tiraron de rodillas delante del Señor y con la mano hacia arriba, y le decían al Señor que el Señor hiciera su voluntad con la congregación, con la iglesia, con ellos. Y le decían que no se iban a arrodillar delante de esos dioses falsos, que solamente su fe está basado al Señor Jesucristo de los ejércitos, que murió y resucitó y que está en la derecha del Padre, y que con gloria y poder viene. Y su influencia se aumentaron contra la iglesia, contra esa pequeña iglesia. Y había grupos de hermanos adorando y cantando. Tenían meses que estaban orando y cantando porque el Señor le había ministrado el Espíritu Santo, que venía grande azote para la iglesia. Y esos pastores son pastores que están en la presencia del Señor y pusieron la iglesia un mes en ayuno y oración, en el piso. Estaban todos en el piso de barriga, como sea, pero estaban clamando por el poder y la protección del Espíritu Santo, porque el Señor le había hablado a esos siervos, esos pastores que han mantenido su fe, su confianza en el Señor. Y el Señor le habló, el Espíritu Santo: ponga la iglesia en ayuno, oración, silicio, y en la lectura de la palabra, porque la iglesia va a ser azotada. Viene grande azote, persecución, fuerte como nunca. Y van a venir a atacarlo ustedes, pero con mi ayuda y con mi poder van a vencer. No podrán hacer nada. Y esos pastores se unieron. Cada uno estaba en su congregación encerrado día y noche en ayuno, buscando la protección del Espíritu Santo, y que el poder y el fuego del Espíritu Santo tuviera sobre ellos, y que lo guardara de todo mal. Escuchen o dejen de escuchar. Y esos pastores se unieron todos. Los que estaban en otros lugares se unieron. Eran, aleluya, pequeña iglesia. Pero allí estaba el respaldo del Señor de los ejércitos. Y los que estaban en el campo también se unieron. Y los que estaban en los batallos también se unieron. Escuchen. Se pusieron en ayuno y oración. Y vino el poder del Espíritu Santo. Y cuando comenzaron, aleluya, a echar la gasolina todo alrededor de la iglesia, y los hermanos estaban adentro cantando en el himnario de gloria, y estaban de rodillas, otro estaba de barriga, aleluya, otro estaba, gloria al Señor, en el altar, otro estaba postrado, rostro en tierra. Allí estaban familia con su bebé, mujer embarazada, Nea. Gloria al Señor por siempre. Esa experiencia lo tuve nuevamente el 7 de agosto 2024. Pero el Señor por muchos años ha estado revelándome lo que va a suceder, revelándole a la profetisa Débora lo que va a suceder, la persecución masiva que va a entrar en República Dominicana contra la fe de Cristo. Aleluya. Y no toda la iglesia, solo la pequeña iglesia que han mantenido la fe, han mantenido su confianza en el Eterno. Aleluya.
hace más de aproximadamente, hace 15 años desde que el Señor me ha mostrado esta persecución masiva que viene, aleluya, a través, me ha mostrado el expresidente Leonel persiguiendo la iglesia que confiesa la fe de Cristo. Ahora este año sigue mostrándome. Viene siendo 16 años. Escucho, deje de escuchar. 16 años. Alabado sea el Señor. Y veía cómo echaban la gasolina. Y cuando llamaron a los pastores, aleluya, y llamaron los pastores que estaban allí adentro, y recuerdo que salió una joven de 18 años. Mi pastor está orando en el altar y le hicieron mucha violencia para que sacara a llamar al pastor. El pastor escuchó y se levantó y fue donde estaba la joven que estaba siendo amenazado por esas personas. Si no, no busque el pastor, vamos a entrar y va a ser peor. El siervo del Señor se levantó y salió del altar y le dijo, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos una orden de que ustedes o salen de la iglesia o nieguen su fe y se unen con nosotros. Y el pastor, habían 2 pastores más, que eran 3 con el pastor local. Y se echaron a reír y le dijeron, ya nosotros estamos preparados por nuestro Padre Celestial. Por eso que estamos aquí en oración, en ruego delante de la presencia del Señor. Ya el Señor nos avisó. Nosotros no vamos a rendir, no vamos a negar nuestra fe. Y todos se pusieron de pies. Los miembros que estaban ahí, los siervos, se pusieron de pies. Las mujeres embarazadas se pusieron de pies. Estaban confiados, estaban seguros. Y le dijeron, vamos a poner esa imagen en el altar. A ella es la patrona, la cual que tenemos que rendirnos a ella. Solo es una sola religión. Toda religión, todas tienen que unirse a esta. Aleluya. Aquí solamente se tiene que adorar un solo. Y esa imagen tienen que ir en ese altar. Entonces le dijeron, es una sola religión. Toda religión se tiene que unir porque hemos invocado una sola religión a nivel de toda la tierra. Es una sola iglesia que tiene que ver. Hay demasiado iglesia, demasiado religión. Solo tiene que ver una sola. No importa de qué abominación sea. Y los pastores se miraron uno al otro y se echaron a reír. Estamos listos, pero no nos vamos a postrar delante de otros dioses. Sino solamente nos postramos delante de nuestro Padre Celestial, que es el verdadero Dios. Y todos los hermanos dijeron, aleluya. Ellos, aleluya, cogieron la gasolina, comenzaron a echar la gasolina todo alrededor de la iglesia. Y tenían encendedor en la mano. Nuevamente el Señor viene a hacer otra vez memoria a esta profecía que hace 15 años desde que me lo dio. 2024 vuelve el Señor mostrándomelo. Son 16 años, escuchen. Entonces le dijeron, vamos a ver que Dios lo va a salvar de nuestras manos. Lo mismo que dijo Nabucodonosor, aleluya, cuando, aleluya, echaron en el fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se echaron a reír, los siervos del Señor. Nuestro Dios nos librará de sus manos. Pero si no nos librará, no vamos a negar nuestra fe. Y todos se pusieron, hicieron aleluya, aleluya, una cadena, se abrazaron todos los hermanos, los pastores, aleluya, abrazaron, gloria al Señor, a todos los que estaban ahí. Una ronda hicieron, alabado sea el Señor. Y se pusieron a darle gracias al Señor.
Y los pastores y las congregaciones comenzaron a decir: aleluya, aleluya, a ti te entregamos todo nuestro ser. Alabado sea el Señor. Hermano, cuando encendieron y tiraron los fósforos, aleluya, y prendieron en su encendedora, el fuego no tenía poder, no podía prenderse. El fuego que había dentro de la iglesia, dentro comenzó a salir, aleluya, un humo blanco, gloria, la gloria del Señor comenzó a salir desde el altar. Y los hermanos comenzaron a danzar y a hablar en nuevas lenguas. Recibieron el don del Espíritu Santo y recibieron género de lengua, interpretación de lengua. Y una bebé de 7 años, otra bebé de 7 años comenzaron a danzar y a hablar en lengua, y la otra bebé aleluya, traducía, interpretaba. Y los pastores comenzaron a danzar. Y los que estaban afuera prendiendo, echando gasolina, gritaban y decían: ¿por qué la casa no se prendía? ¿Por qué la casa, la iglesia no cogía candela? Y la gloria del Señor estaba dentro. Y se movía el Señor, que parecía con Sadrach, Mesach y Abednego. En el altar salía una gloria, salía un humo blanco. Era la gloria del Señor que estaba allí en cada congregación donde los pastores se habían unido, la pequeña iglesia, en los campos, en los batalles. Era un ejército que cubría la tierra, hermano. Escuche, aleluya, los militares del cuerpo de paz, caco azules, estaban cubriendo la tierra, tenían galones de gasolina en sus manos. Iban a prender las iglesias que confiesan la fe de Cristo, que rehúsan unirse, aleluya. Alabado sea el Señor. Estaban todos y era la misma gloria. Y ellos, aleluya, salieron corriendo. Entonces fueron a decirle a Leonel que por qué no prendían esas iglesias, que por qué no se quemaban. Entonces él dijo: tienen que llevarme para ver. Y el rostro de Leonel, aleluya, cambió de aspecto como Nabucodonosor. Se llenó de grande ira y de grande odio. Y los hermanos danzaban, hablaban nuevas lenguas, lengua de fuego. Hablaban género de lengua, hablaban lenguas angelicales. Las niñas danzaban niñas de 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. Las mujeres embarazadas danzaban. Todo danzaba y hablaban en nuevas lenguas, profetizaban. Las bebés de 7 años estaban profetizando. Y la otra niña de 7 años interpretaba y decía: yo soy el gran yo soy. Yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Le dije que yo estaría con vosotros hasta el fin del siglo. Y los pastores lloraban y le daban gracias al Señor, danzaban. Y el Espíritu Santo se movía en el altar. Habían los ángeles del Señor como se movían ahí adentro. Y los sacaron, los llamaron afuera. Llegó Leonel con grande odio, su rostro se desnudó y le dijo a los líderes, los pastores que estaban allí: entonces vosotros violaron mi palabra y no hicieron lo que dije. Entonces prenderlo, le dijeron: decapítalo, mátalo o llévalo a la cárcel. Y a muchos de los cristianos que estaban allí, a muchos de los hermanos, lo llevaron para la cárcel. Dejen de escuchar. Y todas las pequeñas iglesias que los pastores no aceptaron que pusieran esa blasfemia en el altar de Jehová, muchos de ellos fueron decapitados. Otros lo mandaban a la cárcel. Muchos hermanos lo llevaron a la cárcel, que no negaron su fe. Otros pastores lo llevaron para decapitarlos. Ellos le dijeron: yo moriré como mi maestro, yo moriré como el Señor, pero aleluya, daré mi vida para el Señor, pero yo no seré solamente. Él fue crucificado en la cruz. Aleluya, le dijeron, aleluya, esos siervos: haz lo que ustedes quieren hacer conmigo, pero mi fe se irá con el Señor de los ejércitos. Haz lo que vosotros queráis hacer. Ya estamos listos para partir de esta tierra. A mujeres embarazadas se la llevaron para otro lugar, escuchen. Y a los siervos se lo llevaron para la cárcel. Y esos pastores se lo llevaron a
Hubo de los pastores que le cortaron la cabeza. Otros, aleluya, lo llevaron para lugares muy lejos. Y allí lo llevaron para hacerlo, aleluya, prenderlo en candela. Y el Señor se le apareció. Aleluya, el Señor Jesús le dijo: yo soy el que fue crucificado por ustedes. Veo que ustedes me aman más que su propia vida. Y veía cómo su alma se desprendía de su cuerpo. A muchos lo iban, aleluya, aleluya, a mocharlo como hicieron con una hacha. Aleluya, Lucas. Y su espíritu se desprendían de su cuerpo. Escuche, y en cada lugar de campo y batalla iban. Y esos pastores de la iglesia pequeña se habían unido. Porque ellos estaban unidos trabajando para la obra del Señor. Y todo estaban en la misma fe del Señor. Y le dije, aleluya, se aparecieron para quemar la iglesia. Estaban emprendidos en fuego del Espíritu Santo. Lleno del poder, lleno del Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas, profetizando los niños allí. Los jóvenes, hablando lenguas angelicales, lleno de la autoridad, y salía fuego del altar, la presencia del Señor. Salía la gloria del Señor en el altar. Aleluya, y esos pastores los sacaron, lo arrastraban. Otros aleluya, lo mandaban a la cárcel y le decían: si no niegan su fe, si no salen y se unen solamente aquí, habrá una sola religión. Ya no habrá más religión, no habrá más. Toda abominación que sea tiene que unirse a nosotros. No puede haber otra secta, no puede haber otra religión. O rehusan a sus fes, o nosotros lo vamos a prender en candela. Y los pastores alababan y cantaban, aleluya, era la palabra, aleluya, y cantaban, aleluya. Aleluya, y comenzaron a echarle candela, comenzaron a echarle, aleluya, gasolina a la iglesia por fuera, perdón. Y cuando tiraba la encendedora, que lo prendía en la iglesia, aleluya, era más poder por dentro. Gloria al Señor, y se llenaban de furia y de, aleluya, y de odio y de ira. Y llamaban a las personas que salieran para afuera. Y para los pastores salieron y le dijeron: ¿por qué nosotros no podemos prenderlo, no podemos quemarlo igual que las otras pequeñas iglesias? Y se echaban a reír y decían: el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, de Daniel, que lo libró de la mano de Nabucodonosor, es el mismo Dios que nosotros les servimos, y nuestra fe es la misma. Estamos preparados, estamos listos, porque ya nuestro Señor Padre nos avisó y estamos listos, ya estamos preparados. La iglesia, los hermanos los sacaron, muchos los llevaron lo mismo para la cárcel, y a muchos pastores los mataron, los decapitaron. Aleluya, los llevaban para lugares. Alabado sea el nombre del Señor. Y Daniel estaba lleno de ira y de enojo. ¿Por qué? ¿Por qué rehusaron? ¿Por qué violaron mi mandamiento, mi palabra? ¿Por qué rehusaron lo que yo ordené que hicieran? Serán muertos, decapitados, serán echados a la cárcel y serán echados. Y habían preparado, él había mandado preparar caldero hirviendo de aceite. Escuchen o dejen de escuchar, iglesia del Señor. Persecución grande como nunca se había visto viene para República Dominicana, para toda la tierra, en cada país, en cada nación. Los cristianos están sufriendo de persecuciones, como Corea del Norte.
Están haciendo grande decapitado, están haciendo perseguido. México. Los hermanos en México están siendo perseguidos por su fe. En la India los hermanos están siendo perseguidos por su fe. Su fe en el Señor. En diferentes partes del, aleluya, del país, de las naciones. Aquí, República Dominicana, el Señor de los ejércitos celestiales le habla y le avisa a los cristianos de República Dominicana, a la iglesia. Y veía cómo arrastraban los cristianos de su casa, los sacaban con grande ira, con grande enojo. Y Leonel, el expresidente Leonel Reina Fernández, que se había hecho pasar por cristiano. Aleluya. Se había hecho pasar para ganarse la confianza de los pastores. Para ganarse la confianza de los cristianos. Y para poder entrar entre medio del cristianismo. Ya no estaba haciéndose pasar, sino que se había manifestado que era un engaño. Aleluya. El 7 de agosto, el 13 de agosto, fueron repetidas. Ya él estaba públicamente que él había venido con el poder y la autoridad de Nabucodonosor contra la iglesia que confiesa la fe de Cristo, contra el cristianismo. Porque el cristianismo había ganado grande ventaja y es trayendo las almas a los pies de Cristo. Y ya él se había manifestado. Yo me entré entre medio de vosotros para ganarle su confianza, para que creyera en mí, para que pudieran creer en mí. Pero yo nunca iba a compartir su fe, porque nosotros somos masón, porque nosotros tenemos nuestro Dios, tenemos nuestra religión, tenemos nuestros dioses, tenemos nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Y él se manifestó. Era para entrar entre ustedes, para que creyeran que yo estaba de parte de ustedes y que yo también era uno de ustedes. Pero nosotros tenemos nuestro Dios. Nosotros tenemos nuestra religión. Y por eso que yo quise compartir con todo la religión cristiana, para arrastrarlo y traerlo a mi poder. Alabado sea el Señor de los ejércitos. Y la iglesia evangélica pentecostales están con nosotros, decía Leonel. Están compartiendo, se han unido con nosotros, decía Leonel. En su mayoría
Decía, esos pastores no rinden cuenta. Y muchos reciben grandes cheques de dinero. ¿Por qué? No pertenecen. Han hecho de acuerdo con nosotros. Escuchen o dejen de escuchar. Y sus congregaciones no pertenecen. Y todas esas iglesias pequeñas, esas iglesias en diferentes lugares que no son de renombre, no son conocidos por el mundo, no tienen influencia entre medio de nosotros, tienen que pasarse a nosotros, tienen que unirse a mí, tienen que pasarse, o si no, serán echados a la cárcel, serán muertos, serán quemados. Alabado sea el Señor por siempre. Iglesia del Señor. Iglesia que fue lavada a la sangre de la cruz, fue comprada. Solo el precio fue Jesús, lo pagó en la cruz. Su fe no puede ser negociada. Su fe no puede ser. No puede ser cambiada. Iglesia comprada al precio de la cruz de Cristo. Así le he dicho yo a mi iglesia a nivel de toda la tierra, República Dominicana. Persecución grande viene para la iglesia del Señor en República Dominicana a nivel del mundo. República Dominicana. Iglesia, ponte en la brecha, ponte de pies, pastores. Vosotros que han mantenido su fe, su confianza en el Señor de los ejércitos y han permanecido firmes y han guardado mi palabra. Son miles de pastores, miles que han hecho acuerdo con la Iglesia Católica y que ya su fe lo han negado, la fe de Cristo. Miles, pero hay un remanente que todavía mantienen su confianza y su fe en mí, el Eterno, he dicho yo. Y por nada se van a doblegar, por nada negarán su fe. He dicho yo, el Señor de los ejércitos. Por nada negarán la fe. Por nada se doblarán. Pero muy pequeña. Porque cantidades, grandes números ya hicieron acuerdo con el Vaticano. Pastores pentecostales, sana doctrinas, entre comillas, predicadores, evangelistas, profetas que eran profetas míos, se vendieron, predicadores se vendieron, porque han estado recibiendo cheque, dinero, porque se vendieron, hicieron alianza. Pero la pequeña iglesia, el pequeño remanente que han mantenido su fe, han mantenido su confianza en el Eterno, yo lo guardaré, que han guardado mi palabra. Han guardado mi palabra. Y aunque sea muerto, decapitado, allí saben que yo estaré y guardaré su vida.
persecución, persecución grandemente masiva viene para República Dominicana, para la iglesia que confiesa la fe del Mesías, el Cristo resucitado, y que han guardado mi palabra y han guardado la sangre de la cruz y han guardado la santidad interna eterna. Yo lo guardaré, pero yo estaré con vosotros hasta el fin del siglo. Allí yo estaré. Shalom, yo he hablado, el Señor de los ejércitos. Fortaleceo en el poder de mi fuerza. He dicho yo, el Señor de los ejércitos. El Espíritu Santo es la fuente de vida. El Espíritu Santo lo guardará en el momento cuando haya que hablar. El Espíritu Santo le pondrá la palabra en su boca. ¿Qué dirán? El Señor de los ejércitos, el Espíritu Santo. He dicho yo, el Señor de los ejércitos. Iglesia, es tiempo que te ponga en la brecha, porque vuestro galardón se acerca. He dicho el Señor.